Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Cristóbal Dolfo y les doy la bienvenida a este ciclo de clases asincrónicas para la Cátedra de Clínica Kinesiológica Médica, módulo de traumatología, sede Santa Fe, en donde aquí vamos a desarrollar la unidad número 2 de este módulo que se trata de la patología clínica del codo, en donde abordaremos a las principales afecciones de dolor musculoesquelético que se ubican o que afectan al área del complejo codo y antebrazo y que comúnmente encontraremos con alta frecuencia en nuestro consultorio de atención kinésica. Para comenzar, vamos a compartir pantalla. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, para comenzar esta clase, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico y biomecánico de cómo se compone y cómo se comporta el complejo del codo y antebrazo en relación a esas variables. En principio debemos recordar que el complejo del codo y del antebrazo se encuentra compuesto por tres huesos y cuatro articulaciones, en donde la unión entre el húmero y el cúbito y el húmero y el radio van a conformar respectivamente a las articulaciones húmero-cubital, es decir, la unión entre la tróclea humeral y la escotadura tronclear del cúbito, y la articulación húmero-radial, que se da entre la unión del capitellum y la cabeza del radio. Estas articulaciones van a brindar los movimientos de flexo-extensión al codo, los cuales suponen un medio para ajustar la posición de la mano en el espacio durante las actividades cotidianas, tanto sea deportivas o laborales. Por otro lado, también encontramos a las articulaciones radiocubital proximal y radiocubital distal, las cuales le van a otorgar al antebrazo los movimientos de pronosupinación. En relación a estas primeras articulaciones, debemos decir que el vínculo firme entre la tróclea humeral y la escotadura troqueal del cúbito le brindan una alta estabilidad estructural al codo, pero al mismo tiempo esta se reviste de eh, gran cantidad de partes blandas que aportan aún más cierta estabilidad. Y dentro de esas partes blandas encontramos a la cápsula articular, la cual es delgada y recubre a tres articulaciones: húmero cubital, húmero radial y radio cubital proximal. La misma se refuerza con bandas oblicuas fibrosas en su parte anterior. Y por otro lado también, esta articulación, esta cápsula, digamos, y esta articulación entre el húmero y el cúbito y el radio, se encuentra revestida interiormente por una membrana sinovial. Además también encontramos ligamentos colaterales que aportan también cierta estabilidad al codo, y estos ligamentos se encuentran bañados en mecanorreceptores, tanto órganos tendinosos, tanto órganos de Golgi, eh, terminaciones de Ruffini y de Pacini, las cuales van a brindar información acerca de los cambios posicionales del codo durante los movimientos. Estos ligamentos eh, tienen ciertas características en donde en el aspecto medial del codo vamos a encontrar al ligamento colateral medial, el cual se encuentra dispuesto en diferentes fibras: fibras anteriores, fibras posteriores y fibras transversas, en donde las fibras anteriores van a dar la mayor resistencia al valgo, a las fuerzas en valgos que se le impongan al codo, y también estas fibras, debido a su dirección, a su disposición direccional, van a ponerse en tensión también ante el final del movimiento de extensión del codo.
En el aspecto lateral, vamos a encontrar el ligamento colateral lateral, el cual es menos definido que el medial en su forma y nace del epicóndilo lateral para dirigirse en sus fibras radiales y cubitales, en donde las primeras van a poseer cierta continuidad con el ligamento anular de la articulación radiocubital proximal, en donde este ligamento colateral lateral va a ponerse o va a resistir las fuerzas en varo que le sean impuestas al codo y también va a ponerse en tensión durante la supinación. Ahora pasando a los comportamientos biomecánicos de la articulación radiohumeral, o húmero cubital, encontramos que este vínculo firme entre la tróclea humeral y la escotadura troqueal del cúbito le da alta estabilidad, como decíamos previamente, y también las estructuras que la rodean, al ponerse en tensión, también van a brindar un componente de estabilidad. Ahora, pasando al comportamiento biomecánico, debemos decir que durante el movimiento de flexión, la, la escotadura troclear del cúbito cóncava va a rodar y deslizar en dirección anterior sobre la superficie convexa de la trocleomeral. Para que este movimiento se complete, debemos poseer o debe existir cierta extensibilidad de las estructuras posteriores. Durante la extensión va a ocurrir lo contrario, es decir, la escotadura troclear del cúbito va a rodar y deslizar en sentido posterior durante la extensión, y para ello necesitamos de la extensibilidad de las estructuras anteriores, como la dermis, los músculos flexores del codo y la cápsula anterior. Por otro lado, encontramos a la articulación radiocapitelar, en donde durante el movimiento de flexión va a existir un rodamiento y deslizamiento de la cabeza radial con su forma cóncava sobre la convexidad del capitelum. Durante la flexión, este de rodamiento y deslizamiento se va a dar en sentido anterior y lo contrario va a suceder durante el movimiento de extensión, en donde el rodamiento y deslizamiento va a ser en sentido posterior. Debemos recordar que en esta articulación, en el estado de reposo con el codo en extensión, no existe un contacto, un verdadero contacto entre las carillas articulares, lo cual sí se va a dar a partir del movimiento y la contracción muscular. Luego pasando a las articulaciones radiocubital proximal y radiocubital distal. En la radiocubital proximal, donde tenemos los movimientos de pronosupinación, aquí va a existir un giro de la cabeza radial sobre el anillo fibroóseo formado por el ligamento anular del radio y la escotadura radial del cúbito, en donde el radio va a rotar sobre su propio eje. En cambio, en la articulación radiocubital distal, van a existir rodamientos y deslizamientos de la escotadura radial, de la escotadura cubital del radio sobre la cabeza cubital. Durante el movimiento de pronación va a ocurrir un deslizamiento y rodamiento en el sentido de la pronación y se va a poner en tensión el ligamento capsular dorsal. En cambio, durante la supinación en esta articulación, lo que va a suceder es que va a existir un rodamiento y deslizamiento del radio sobre el cúbito en dirección de la supinación, y aquí lo que se pondrá en tensión para estabilizar esta zona articular es el ligamento capsular palmar. Ahora sí, pasando a generalidades y algunas características propias de las epicondilalgias, debemos mencionar que estos trastornos suelen afectar al codo del brazo dominante, tanto medial como lateralmente, entre los 30 y 50 años de edad. En la incidencia de estas lesiones en la población, vamos a encontrar que las epicondilalgias laterales tienen una incidencia o se van a encontrar con mayor frecuencia en la población en un 2,8% comparado a la epicondilalgia medial, la cual tiene una incidencia bastante menor del 1,9%.
Esta situación hace que la investigación y la información que poseemos sobre las epicondilalgias sea mayor en relación a la epicondilalgia lateral que la epicondilalgia medial. Por eso, la epicondilalgia lateral, debido a esta incidencia de mayor frecuencia, va a ser sobre la cual tengamos más información de evidencia científica y más información en relación a su diagnóstico y tratamiento. Por otro lado, también debemos reconocer que las epicondilalgias suelen afectar con alta frecuencia a aquellos pacientes que se dedican a realizar trabajos manuales repetitivos y forzosos, en donde la musculatura del antebrazo, en este caso, tiene mucha más injerencia en los movimientos que realiza la muñeca y la mano que en los movimientos que realiza el codo, como la flexoextensión. Entonces, por eso es que existe una alta relación entre la realización de ciertos trabajos manuales y la incidencia o la frecuencia de presentación de las epicondilalgias. Por otro lado, también podemos encontrar a estos trastornos en pacientes que realizan deportes recreativos, por ejemplo, de raqueta, en donde frecuentemente vamos a notar que los pacientes que cursan con estos cuadros no suelen ser deportistas de élite o de alta exigencia, y esto puede ser debido a que existen ciertos factores de riesgo para el desarrollo de estos cuadros que tienen que ver eh, con hábitos del estilo de vida, con hábitos negativos en el estilo de vida o hábitos poco saludables que pueden tener que ver con el desarrollo de estos cuadros. Por otro lado, debemos decir que no existe una predilección por el sexo femenino o el masculino, sino que se da en ambos por igual. Y han sido descritos ciertos factores de riesgo que están asociados con el desarrollo de estos cuadros, como decía previamente, aquellos que tienen que ver con el estilo de vida de las personas, como son el hábito tabáquico y la obesidad, pero también se ha descrito con mayor preponderancia y con mayor asociación a los factores de riesgo relacionados a la sobrecarga repetitiva de los músculos extensores o flexos pronadores de la muñeca y la mano, en donde este factor va a o va a tener una asociación bastante alta con el desarrollo de estos cuadros. Ahora bien, pasando un poco a lo que es la nomenclatura de las epicondilalgias, clásicamente estos cuadros tendinosos del codo han sido descritos a partir de descriptores, valga la redundancia, relacionados con procesos inflamatorios clásicos, en donde conocemos a estos cuadros típicamente como tendinitis de codo o epicondilitis, tanto medial como lateral. Ahora, existe o vale hacer ciertas aclaraciones en relación a estas nomenclaturas, en donde el término itis o el sufijo itis, que acompaña a tendinitis o epicondilitis, haría referencia a que el origen de estos cuadros estaría dado por mecanismos subyacentes relacionados a la inflamación clásica. Pero en el último tiempo, se han realizado ciertos estudios de tejido, estudios de biopsias de tejido, en donde se ha dilucidado, estudios de biopsia de tejidos de tendones que han sido expuestos a cargas crónicas, eh, en donde se ha dilucidado que no existen o no se ha encontrado la existencia de marcadores inflamatorios clásicos, como son los neutrófilos, los macrófagos o los linfocitos en estos tejidos estudiados. Lo que sí se ha encontrado es la presencia de cambios degenerativos en el colágeno que compone a estos tendones y la presencia también de una gran población de fibroblastos y vasos sanguíneos nuevos, es decir, neovascularización, en los tendones que han sido expuestos a cargas crónicas durante largos periodos de tiempo. Este patrón de cicatrización inmadura o de cicatrización ineficiente de los tendones ha sido relacionado con un proceso degenerativo, el cual se utilizaría como sufijos para nomenclar el sufijo osis, ¿bien?
tendinosis o epicondilosis. Y se ha conocido a este patrón disfuncional de cicatrización del colágeno como lo que se conoce con el nombre de hiperplasia angiofibroblástica, en donde encontramos grandes cantidades de colágeno de tipo 3, grandes cantidades de fibroblastos y la aparición de nuevos vasos sanguíneos en un tejido que no lo poseía previamente. Entonces, hay eh, autores que han mencionado que probablemente la inflamación no sea un mecanismo el cual pueda tener que ver con el desarrollo de estos cuadros. Pero hay otros ciertos autores que han propuesto que debido a que los estudios de biopsia de los tejidos tendinosos no se han realizado en tendones en el cual el proceso esté en una etapa aguda, no se puede descartar que la inflamación clásica pueda existir, al menos por un breve periodo, en la etapa aguda del comienzo de estas lesiones. Es por eso que se propone como términos para nombrar a este tipo de trastornos tendinosos terminología que, no, que sea de características más genéricas y no describa a ciencia cierta el proceso subyacente fisiopatológico que lleve al inicio de estos cuadros, debido a que no se puede saber fehacientemente si eso sucede o no. Entonces, lo que se ha propuesto es mencionar a estos trastornos tendinosos con los términos de tendinopatía o epicondilalgia en este caso, debido a que son términos más genéricos que no buscarían describir a ciencia cierta el mecanismo subyacente del inicio del cuadro, sino que describiría de manera más genérica el trastorno al cual uno se encuentra o con el cual uno se está enfrentando. ¿Bien? Por otro lado, han surgido ciertas teorías, las cuales han buscado explicar el porqué del inicio de estos trastornos tendinosos y las cuales han sido mayormente aceptadas, como por ejemplo la teoría de la tendinopatía, la cual busca explicar el origen del dolor de estos cuadros o el inicio de estos cuadros a partir de la exposición a carga mecánica excesiva de estos tendones donde esa carga mecánica superaría la capacidad de reparación de este tejido, lo cual resultaría en áreas de degeneración del colágeno y la presencia de una hiperplasia angiofibroblástica. Pero antes de sumergirnos en detalle a lo que sería o lo que tendría que ver con la afección histológica del tendón, primero debemos recordar cómo se encuentra compuesto histológicamente un tendón normal. Recordemos que los tendones son estructuras que poseen un pequeño número de células o un pequeño componente celular y una matriz extracelular mucho más abundante. Dentro del componente celular vamos a encontrar en mayor medida a los tenocitos y a los tenoblastos, las cuales son las células que componen al tendón y las que se encargan de producir el colágeno, que es la principal estructura de la matriz extracelular. También debemos recordar que los tenocitos tienen una característica única que los hace funcionales a las acciones o a las fuerzas que son sometidas los tendones, que es que poseen un cociente respiratorio bajo, lo cual permite a estas células poder sostener cargas por largos periodos de tiempo y evitar llegar a procesos de isquemia y posterior necrosis. Esto, en parte, supone una gran ventaja porque son situaciones a las cuales se van a ver expuestas constantemente los tendones. Pero por otro lado, puede suponer unas desventajas debido a que cuando el tendón se ve lesionado y poseer una baja tasa metabólica de oxígeno, esto puede repercutir en la rapidez o en la capacidad de reparación que tienen los tendones, es decir, una reparación mucho más lenta si lo comparamos con otras estructuras que tienen una tasa metabólica más alta como los músculos esqueléticos. Por otro lado, debemos recordar
que estos tenocitos, como decía previamente, se encargan de la fabricación del colágeno de tipo 1, que es la estructura más, digámosle, más importante de la matriz extracelular, la cual va acompañada también de sustancia fundamental, tejido conectivo, elastina y tenacina C. Dentro de los componentes de la matriz extracelular, como decía previamente, el colágeno de tipo 1 es el más preponderante y es el que le va a otorgar al tendón la capacidad de sostener tensiones durante largos periodos, pero también le va a brindar la flexibilidad necesaria cuando este tendón se ve expuesto a fuerzas que lo retuercen, que lo doblan o que lo cizallan. Entonces, la presencia del colágeno es muy importante para la buena salud y la buena función del tendón. Pero, ¿qué sucede cuando estos tendones se ven expuestos, como mencionábamos antes, a cargas mecánicas excesivas? Bueno, lo que va a suceder aquí es que va a dispararse un mecanismo de reparación en donde los tenocitos van a aumentar en cantidades, como vemos aquí a la derecha, en los puntitos azules, comparado a la imagen de la izquierda, en donde hay poca cantidad de tenocitos. Estos tenocitos van a aumentar en número y eso va a provocar que haya una fabricación de colágeno exacerbada intentando reparar lo más pronto posible a este tendón, que se ve expuesto repetidas veces a cargas mecánicas que no permiten tiempos de reparación necesarios para este tipo de estructuras. Al mismo tiempo también, la matriz extracelular se va a ver aumentada, es decir, va a aumentar su volumen, debido a que estos tenocitos van a producir cantidades excesivas de colágeno, pero este colágeno va a ser de características anómalas o características que no van a ser funcionales a las cargas que pueda verse sometido el tendón. Y hablando de este tipo de colágeno, es el famoso colágeno de tipo 3 que comparado al colágeno de tipo 1, el cual se dispone de manera longitudinal a las fibras o a las fuerzas que recibe el tendón, en donde los tenocitos se van a ubicar paralelamente a estas fibras de colágeno, en un estado patológico del tendón, este colágeno de tipo 3 tiene características de ser desordenado, de ser débil, es decir, de no poder resistir, debido a ese desorden en su conformación, cargas tensiles y por otro lado también eh, va a aumentar la composición de la matriz extracelular, lo cual también va a ir acompañado con la llegada de nuevos vasos, es decir, con la llegada de neovascularización. Y esto quiere decir, o el concepto de neovascularización, va de la mano con la presencia de vasos en una estructura en la cual era eminentemente avascular. Entonces, esta presencia de nuevos vasos también va a darse a través de este proceso reparatorio exacerbado por las cargas mecánicas excesivas, como vasos los cuales no van a aportar un torrente sanguíneo significativo a la cicatrización. Y estos vasos, al mismo tiempo, van a ser acompañados de terminaciones nerviosas libres, las cuales van a dar sensibilidad a todo este proceso reparativo inmaduro del tendón, lo cual va posiblemente, según la teoría de la tendinopatía, ser la causa por la cual el paciente o la persona que sufre de estos trastornos tendinosos pueda presentir o ser consciente del dolor. Es allí cuando, en teoría, los cambios histológicos en el tendón o la afección tendinosa empieza a ser sintomática. Es decir, una vez que todo este proceso se dio, una vez que la degeneración ocurrió, una vez que estos nuevos vasos llegaron a esta estructura eminentemente avascular y estos nuevos vasos fueron acompañados de estas fibras nerviosas o estas terminaciones nerviosas libres o fibras amielínicas, es allí en donde va a empezar a sensarse o va a empezar a ser sensible todo este proceso patológico. Y allí es donde la teoría de la tendinopatía podría explicar el porqué del dolor en los trastornos tendinosos. Pero, por otro lado, bueno, acá también podemos encontrar
en un ecodoppler esta llegada de nuevos vasos en un tendón que ha sido expuesto a carga mecánica excesiva y se ha intentado reparar. Acá vemos fehacientemente cómo los vasos, los nuevos vasos, invaden al tendón e intentan, digámosle, acompañar este proceso de reparación inmaduro, pero esto generaría también la sensibilidad del cuadro y por ende empezar a experimentar dolor. Pero como decía, por otro lado, también existe otra teoría que buscaría explicar el porqué del inicio de los síntomas en este cuadro, que es la teoría neural, en donde para comprender esta teoría debemos remontarnos a los conceptos de la biomecánica de los tejidos nerviosos periféricos, en donde, nuevamente, las fuerzas mecánicas excesivas a las cuales se ven impuestas las estructuras del codo puede alterar la biomecánica o la adaptabilidad de los tejidos nerviosos periféricos, afectando la función de estos tejidos en sus órganos diana, resultando también en posibles cuadros dolorosos. Entonces, si nos remontamos a los conceptos de la biomecánica de los tejidos nerviosos periféricos, debemos recordar que existen dos de estos conceptos, los cuales son la movilidad extrínseca de la movilidad extrínseca de los tejidos nerviosos periféricos, la cual hace referencia a la capacidad de acoplamiento o de adaptabilidad de los tejidos nerviosos periféricos a lo largo de las extremidades, en donde estos deben atravesar ciertas estructuras como estuches osteofibrosos, aponeurosis, músculos, planos musculares, en donde estos deben ser capaces de adaptarse a los movimientos, debido a que no solamente cuando una extremidad se mueven los tendones, articulaciones, ligamentos y músculos, sino que también los tejidos nerviosos periféricos son partes de ese movimiento, y si estos no se adaptan, pueden sufrir sensibilización y generar así cuadros dolorosos en los miembros, en este caso en el miembro superior o en el codo. Por otro lado, también debemos recordar el concepto de movilidad intrínseca de los tejidos nerviosos periféricos, en donde éste hace referencia a las capacidades viscoelásticas de las envolturas que rodean al tejido nervioso periférico y la capacidad de estas de resistir tensiones, acortamiento o de deslizarse entre ellas durante los movimientos de la extremidad superior, en donde si estas capacidades de adaptabilidad del tejido, en este caso conectivo de los nervios, no se logran, pueden verse afectada su función efectora, y ahora vamos a ver de qué manera esto puede repercutir en la experiencia dolorosa de los pacientes. Entonces, como decíamos antes, la exposición a cargas mecánicas excesivas de estos tejidos nerviosos periféricos y la imposibilidad de estos de adaptarse a dichas cargas va a provocar que se irriten, que se vuelvan sensiblemente sensibles a los cambios mecánicos, y que esto termine en la liberación de ciertas sustancias que residen dentro de los tejidos nerviosos periféricos y que van a ser liberadas en los tejidos diana, los cuales son inervados por estas raíces nerviosas. Y estas sustancias reciben el nombre de neurotransmisores de dolor o sustancias algógenas, las cuales van a surgir como una especie de producto de señalización reparatoria de los tejidos bajo el concepto de inflamación neurógena o inflamación neurogénica. Algunos de estos transmisores que van a ser liberados a los tejidos diana de estas raíces nerviosas periféricas, es decir, a los tejidos inervados por ella, podemos mencionar a la sustancia P, el péptido del gen relacionado con la calcitonina y al glutamato, todas las cuales son sustancias excitadoras de las terminaciones nerviosas libres y de los nociceptores, y las cuales pueden generar aumento de las señales de dichas estructuras o de dichas neuronas, en donde esas señales van a ser enviadas al sistema nervioso central, tanto a la médula como a la corteza,
y van a amplificar la señal nociceptiva, haciendo consciente el dolor y haciendo consciente todo este proceso reparativo en la zona que ha sido altamente estresada. Pero por otro lado, sabemos que el tendón, en relación a la teoría de la tendinopatía, también recibe la llegada de terminaciones nerviosas libres, las cuales van a ser excitadas por estas sustancias, donde estas sustancias son liberadas al mismo tiempo por los nervios que envían esas terminaciones nerviosas libres. En el caso de la epicondilargia lateral, el nervio radial, y en el caso de la epicondilargia medial, el nervio cubital. Entonces, esto va a generar un loop o un mecanismo de retroalimentación constante en donde dichas sustancias van a mediar el proceso nociceptivo o el proceso doloroso de este cuadro, en donde hay una alta relación entre los cambios histopatológicos que suceden en el tendón y la irritabilidad de las terminaciones de los nervios periféricos que inervan dichos tendones, en donde la clave va a estar en la liberación de estas sustancias y el aumento de la excitabilidad de las terminaciones nerviosas libres que se encuentran en dichas estructuras. Entonces, a partir de ello, podemos encontrar que existe una unión entre ambas teorías, en donde no es una ni la otra la única que puede explicar la presencia o la experiencia de dolor en estos cuadros, sino que son ambas de manera conjunta, retroalimentadas y que se mantienen como un continuum en el desarrollo de estos cuadros, los cuales podrían explicar por qué estos pacientes experimentan dolor. Bien, entonces, como decía previamente, no es que sucede una teoría o que sucede otra en determinados pacientes que desarrollan estos cuadros, sino que el desarrollo de estos cuadros va a estar dado por la situación conjunta de la aparición de estos cambios, en donde el denominador común es la carga mecánica excesiva que es impuesta tanto a los tendones como a las raíces nerviosas periféricas que inervan a esos tendones, en donde la liberación de estas sustancias algógenas, neurotransmisores de dolor, van a excitar a las terminaciones nerviosas libres que invaden a los tendones con cambios degenerativos, y allí posiblemente encontraríamos la explicación de por qué estos trastornos tendinosos duelen cuando están en un estadio crónico, ¿bien? Y no antes, frecuentemente. Entonces, no fue ni el huevo primero ni la gallina en este caso, es decir, no es la teoría de la tendinopatía primero y la teoría neural después o viceversa, sino que ambas se dan en conjunto y ambas se encuentran anexadas por estos conceptos y estas situaciones que hemos venido mencionando previamente. ¿Bien? Bueno, espero que se haya comprendido, espero que haya sido claro con la relación que existe entre ambas teorías y en el proceso fisiopatológico de estos trastornos. Y bueno, los encuentro en la próxima clase en la cual vamos a abordar a las principales características clínicas de las epicondilalgias, tanto medial como lateral.